el pollo dominicano no es que se hace aquí, se alimenta aquí, no. El pollo dominicano se alimenta con maíz importado, se alimenta con hormonas que vienen de otro lugar, o sea, incluyendo Estados Unidos. O sea que hay un efecto en cadena aquí que no podemos vaticinar como que 2 más 2 es 4, cuál va a ser el resultado final, pero nos va a afectar. Bueno, el llamado Día de la Liberación, como lo denominó el presidente estadounidense Donald Trump, con el lema hagamos, bueno, él dice América, porque para los estadounidenses América es del borde de Canadá al borde de México, pero hagamos Estados Unidos rico otra vez, marcó el anuncio de su nueva, se podría llamar nueva, política arancelaria, ¿verdad? Uh-huh, claro, lo único que en esta ocasión, no solo Canadá ni México, que era lo que ya había estado manejando desde que asumió el poder, sino el resto del mundo, incluido la República Dominicana. Claro. Entonces, siendo Estados Unidos nuestro principal socio comercial. Sí, eso sin duda alguna tiene impacto. Nosotros tenemos ya a nuestros invitados, Richard Medina, que es un destacado economista, pero además director de la Escuela de Economía del INTEC, y nos acompaña también a Neudi Santos, que es un analista político. Muchas gracias por acompañarnos. O sea que podemos tener dos miradas, tanto la económica como la política. Claro. Sin embargo, yo quisiera empezar por hacerle una pregunta a los dos, si les parece. Siempre Estados Unidos ha utilizado el orden económico como un arma, como una herramienta de sus intereses. Pero creo que en esta ocasión, después de la presidencia de Trump, como que ya no se guardan la forma y es a la franca el asunto. Porque ellos siempre lo habían hecho antes, pero no como de tan a la franca como lo hace ahora la administración Trump. ¿Es así o no? Muy buenas noches, Víctor, Licea, Neudi. Para mí es un placer estar nuevamente acá. Yo creo que eso depende, ¿no?, de el estilo de gobernar de cada presidente. Pienso que Trump es un negociador más, lo que los gringos llaman upfront, o sea, que está siempre más agresivo, golpeando. Hay otros que son más suaves. Más diplomáticos. Sí, que descargan más ese trabajo en el Departamento de Estado. Trump al parecer está tomándolo más en sus manos. Pero indudablemente que ha sido no una sorpresa, pues ya uno más o menos se lo esperaba. Pero sí, este tema del 10% de aranceles puede generar algunos problemas en República Dominicana. Un elemento también importante de cara a lo que tú preguntas es el hecho de que Donald Trump, en su condición de outsider, que no tiene ese networking político, cuando llega al poder en su primer gobierno, 2016, eso que tú planteas de hacer las cosas a la franca, de ser muy él, lo que revela es precisamente que él no confía en el establishment, que él no confía en lo que él él e Elon Musk han puesto sobre el tapete del tema del estado profundo. Ellos saben que ellos no tienen esa conexión política con ese llamado estado profundo y por lo tanto no le queda más remedio que precisamente hacer eso que tú dices, ir a la franca, dando a entender que él no va a entenderse a negociar con ellos. ¿Y le dará resultados? ¿Quién es que tiene las conexiones, entonces, desde su hay un tema interesante, y es que Donald Trump, aunque es rico, no pertenece a la oligarquía norteamericana. Elementos como Bill Gates, que se venden como emprendedores, eso es un mito, porque el padre de Bill Gates era un tipo groseramente rico y además muy bien conectado. Él sí pertenece a esa oligarquía, gente como Ted Turner, por ejemplo, pero Trump siempre fue un elemento externo que fue vilipendiado, al que nunca se le admitió como tal. Al contrario, se le consideraba un nuevo rico. Tú podrás tener 2.000 millones, etcétera, pero tú no perteneces aquí. Bueno, pues ese elemento que era el chiste terminó siendo presidente. ¿Y de qué forma? Sí, y una pregunta, en términos económicos, Richard, ¿eso le va a traer el efecto que ellos están contando? O sea, ¿eso va a dinamizar, va a hacer va a beneficiar económicamente a los Estados Unidos? Bueno, eso hay que esperar a ver qué pasa. Trump se ha caracterizado por anunciar aranceles, luego viene alguna negociación con los países que son afectados por esos aranceles. Que le piden cacao. Y se reversa, ¿no? Hay que ver si va a pasar eso ahora.
En la orden ejecutiva que se firmó hoy, Trump se ampara en una ley de emergencia económica para tomar decisiones como Poder Ejecutivo. Pero también en esa orden ejecutiva de hoy dice que si cambian las condiciones, los aranceles pueden subir o disminuirse. O si los países negocian o dan un tratamiento más favorable a Estados Unidos, pueden disminuir. O sea, que eso no está escrito en piedra. O si se afilian a Estados Unidos para trabajar en pro de la seguridad nacional de ambos países, también puede bajar. Entonces todavía hay que esperar a ver que entren en efectividad, que es el día 5, en 2 días, a las 12 y 1 de la mañana. La pregunta es, desde la noción básica de economía, uno ve como normal que un presidente trate de proteger a la producción local de los importadores, ¿verdad? Sin embargo, muchos de los insumos, no ya los productos, vienen de otros países. ¿Los estadounidenses van a ver su bolsillo afectado o no? Sí, sí. Cuando se impone un arancel, normalmente quien paga el costo es el consumidor del país que lo impone. En este caso serían los americanos. Ahora bien, como Estados Unidos es una economía grande, o sea, una economía que puede determinar o puede hacer que cambien los precios de muchos bienes en el mundo, los productores que exportan o que venden hacia Estados Unidos y que son sujetos al arancel, pues entonces van a absorber una parte del costo. Imagínense ustedes que si es un 20%, quizá los consumidores americanos terminan pagando un 12, un 15 en algunos casos, y los productores tienen que bajar su precio para vender en Estados Unidos un 7 o un 8%. Aneudi, explícame esto aplatanamente. ¿Cómo nos va a afectar a nosotros aquí en el patio? Bueno, tú tienes, por ejemplo, el tema de los autos, que ya desde hace un tiempecito se está discutiendo de si los autos usados o no deben adherirse a los acuerdos de libre comercio, pero ese tema en particular terminó politizándose porque ya los importadores de vehículos nuevos pues ya hicieron el lobby del lugar para impedir, ¿no?, que eso entre en vigor. Ese es un ejemplo puntual de cómo un acuerdo de libre comercio puede afectar a los consumidores locales. Ese es uno. El otro caso es el tema tan debatido del arroz, que ha sido la piedrita en el zapato, porque como ustedes sabrán, el arroz es un elemento muy importante a nivel de agroexportación. Y ellos lo subsidian allá. Sí, pero también pero hay que decir que, como en todo caso, los presidentes dominicanos no han terminado asumiendo eso porque el costo político de implementar eso. O sea que hay ámbitos en los que nos va a afectar, pero el factor que tú citaste es muy esencial cuando dices que hay elementos o materias primas o commodities, o sea, por ejemplo el pollo. El pollo dominicano no es que se hace aquí, se alimenta aquí, no. El pollo dominicano se alimenta con maíz importado, se alimenta con hormonas que vienen de otro lugar, incluyendo Estados Unidos. O sea que hay un efecto en cadena aquí que no podemos vaticinar como que 2 más 2 es 4, cuál va a ser el resultado final, pero nos va a afectar. El presidente Luis Abinader y el gobierno dominicano, ¿qué medidas entienden ustedes que debería tomar? Si el presidente les pregunta cómo responder a esto. Bueno, yo creo que hay que ser muy cauto acá. Y dado esa puerta que se dejó abierta y de que si los países negocian con Estados Unidos y trabajan en pro de la seguridad nacional, pues entonces no le aplicaría o le podría reducir la tasa de aranceles. Creo que es bueno conversar con el Departamento de Comercio de Estados Unidos para ver qué se puede hacer ahí. No creo conveniente estar saliendo con el pecho abierto a decir no vamos a aceptar esto. Ni tampoco a decir que es una violación al DERECAFTA, al Acuerdo de Libre Comercio que tenemos con Estados Unidos. Yo creo que aquí se debe trabajar muy unificado a nivel nacional, y cuando digo muy unificado incluye empresarios, gobierno, oposición, sector social, y se debe también tratar de buscar una negociación con Estados Unidos, porque si nosotros negociamos y nos aplican una tasa menor de aranceles o ningún arancel, y otros países de Centroamérica se quedan con su tasa de 10%, nosotros ganamos competitividad. Ahora bien, si esos países logran una reducción de su tasa de arancel, y nosotros nos quedamos con el 10%, perdemos nosotros competitividad versus ellos. Y el dejar las cosas así, como esperar que
Estados Unidos haga lo que le parezca, ¿no es un poco también asumir una actitud pasiva? Es decir, sin enfrentar, ¿no habría alguna forma de dejarles saber que nosotros también somos un país con condiciones? Indudablemente, y somos quizás uno de los 10 países donde el superávit comercial de Estados Unidos, o sea, nos venden más nosotros de lo que nosotros le compramos, de lo que nosotros le vendemos a ellos, cierto. es más alto. Cierto. Eso es una ventaja que tenemos, pero en este caso lo que hay que hacer es más estratégico en el sentido de tratar de nosotros lograr reducciones de la tasa arancelaria, mientras Centroamérica hace otra cosa. Una pregunta, la imagen de Trump a nivel internacional, él se le ha conocido siempre como un hombre duro, como un outsider, como un negociante, etcétera. Pero después de esta medida, ¿cómo se ve su imagen a nivel internacional? ¿Se coloca como un líder fuerte a nivel de Putin y del presidente de China? ¿O se ve, cómo lo analizas tú? Bueno, él reafirma su imagen de líder fuerte. Sin embargo, hay que decir a todos aquellos que se han encargado de repetir que Donald Trump es un loco, que no sabe lo que hace, hay que decirles o recordarles que Donald Trump sencillamente lo que está haciendo o está tratando de hacer, amparado en la historia, es de rescatar la autonomía económica norteamericana que descansaba en la infraestructura industrial. ¿Cuál fue la época, Richard, económicamente más próspera de Estados Unidos? Y eso no fue casualidad. Reagan. Los dos gobiernos de Eisenhower. Bueno, Como sí, después de la guerra. le llamaban el demócrata de los republicanos. Pero esa época coincidió precisamente con el auge de la industria norteamericana, cuando se hace el crossover del aparato militar a bienes y servicios. Ahí existía una autonomía plena. Económicamente, ni antes ni después, ellos han podido superar eso. No en vano, el propio Eisenhower hablaba del espíritu del norteamericano. Y ese espíritu emanaba de la autonomía económica de su poderosa infraestructura industrial. Curioso que fue cuando Reagan, cuando se detonó el tema de la globalización. Tal vez porque pensaban que Estados Unidos iba a beneficiarse más, pero al final todos estamos conectados y enredados, todos nos necesitamos. No, yo entiendo que Reagan, bueno, él sentó las bases, pero yo creo que la globalización vino después de Fukuyama y la historia, el fin de la historia, Bueno, y el fueron tema los ya de años 80 Clinton. y tanto. No, lo que pasa es que yo creo que se inicia cuando Reagan empieza con básicamente con los golpes a la Unión Soviética, pero también hay algo sobre lo que decía Neudi. Sí, que Trump es un loco, y un loco llega ahí a ser presidente de Estados Unidos. No, indudablemente, él lo que es un empresario. Tal vez lo que pasa es que él está respeta a los consciente demás. de la importancia histórica de la autonomía norteamericana. Tú hablabas al inicio, Víctor, del aspecto político y el económico, de la importancia de lo económico, pero ocurre que guiarse estrictamente de lo económico fue lo que le arrebató a Estados Unidos la autonomía en ese ámbito, porque la globalización... Ahí fue que China y Rusia entonces empezaron a comer ¿Qué los hacía, caramelos. ¿Qué hacía la globalización? Te decía que fueras allí donde estaba la mano de obra más barata. Como resultado, las empresas norteamericanas fueron en busca de eso. Ahora, fíjate que cuando él empieza de manera agresiva a presentar sus iniciativas arancelarias, fíjate cómo sus dos países vecinos, tanto Canadá como México, recularon. Y empezó él a ponerle condiciones, en el caso de la presidenta de México, para la seguridad en la frontera, y en Canadá. Pero, a Neudi y Richard me dirán su parecer, Claudia Sheinbaum lo manejó de manera distinta y generó en él hacia ella un nivel de respeto que no fue hacia otro. Sí, ella no se le plegó, claro. Y miren que hay dentro de los tres países, Estados Unidos, Canadá y México, México era quien tenía más que perder. Así es. Porque alrededor del 75% de las exportaciones de México van a Estados Unidos. Ahora bien, si Estados Unidos le ponía esos aranceles que anunció Trump en un momento a México, quienes iban a sufrir eran las empresas americanas. Porque de los 400,000 y tantos millones de dólares al año que manda México a Estados Unidos, más de la mitad son partes. ¿Automotrices? Automotrices, parte de aparatos eléctricos, de bienes finales que se producen en Estados Unidos. Entonces eso le generaría una reducción importante de la competitividad de los bienes americanos. El de Colombia fue que cantó como gallo.
y después puso como gallina cuando le mandaron el avión. Sí, sí. Pero en ese caso ya no fue tanto de arancelario, pero aunque él amenazó en términos arancelario cuando no le quiso recibir los deportados colombianos. Pero yo creo que ahí la Cancillería colombiana hizo un buen trabajo, Sí, me dio porque bien, me dio bien, hoy sí. le pusieron fue 10%, no Sí, más sí, de ahí. sí, Claro, sí. Entonces claro. parece que sí lograron el cometido de bajar un poco las aguas. De todas maneras, ¿qué sectores a nivel local nuestro se verían más afectados? Bueno, yo creo que Lo con que toda, dice Aneo de los vehículos. con toda la humildad del mundo, porque hay mucha información que todavía no está saliendo sobre lo que ha anunciado hoy. Pienso que todos los sectores que venden productos en Estados Unidos pueden verse afectados, en especial zona franca. Ahí, desde tabaco hasta dispositivos médicos, todo aquel que tenga mercado en Estados Unidos va a estar o estaría sujeto al 10% de aranceles. Eso lo que haría es que encarece el precio allá. Como Estados Unidos decía que es una economía grande, pues en algunos casos los productores de aquí, de República Dominicana, van a tener que asumir parte de ese arancel, si quieren seguir siendo competitivos. Las empresas norteamericanas en el país, si el presidente Luis Abinader quisiera buscar algún tipo de, digamos, no te voy a decir que le haga lo mismo, porque no estamos nosotros en condiciones de pelear, ¿tú imagínate. entiendes? Pero pudiera el presidente Trump, a través de la inversión del capital de empresas norteamericanas en República Dominicana, que es mucho, bastante e importante, buscar alguna, digamos, facilidad o consideración sobre estas medidas? Bueno, yo creo que sí, claro que sí. Nosotros tenemos una muy buena relación con empresas americanas. Ahí está, por ejemplo, por mencionar una Central Romana. Casi la mitad, entre un tercio y la mitad de la inversión que viene aquí viene de Estados Unidos. Alrededor de la mitad de los turistas que recibimos acá vienen de Estados Unidos. Entonces, tenemos una diáspora de 2.4 millones de dominicanos allá. Hay muy buenos vínculos. Yo creo que esa es una puerta que el gobierno dominicano debe, sin ninguna duda, tocar. Vamos a ver quién lo hace primero. Yo creo que muchos de estos anuncios de aranceles no van a durar mucho tiempo, pues esa ha sido la tradición en los últimos 2 o 3 meses con Trump. Y la meta nuestra debe ser no perder competitividad en relación con los países de Centroamérica. La estamos perdiendo inmediatamente con México porque México no recibió aranceles. Entonces ya nosotros sí recibimos aranceles y México no. Empresas de zona franca, sobre todo, que están acá, de capital americano, preferirían en ese caso irse a México, producir allá y no producir en Centroamérica porque estarían pagando aranceles. Sí, porque ya nosotros tenemos que ver a México como nuestro principal competidor, porque el mercado centroamericano no representa una amenaza seria para nosotros en términos de competitividad en zona franca, agricultura y otros sectores, pero México sí, sobre todo también en turismo. Así es. México es el eterno, ve a República Dominicana como su eterno rival en el sector turismo. Pero yo creo que eso debe también hacernos sentir muy bien a nosotros, porque México es un Sí, sí, país es un muy gran- grande, una gran nación. no una tremenda nación, Claro. y un país muy fuerte y o sea, que nosotros estemos compitiendo con México Claro. es Sí, sí, motivo de orgullo. Es un orgullo, exacto, es motivo de orgullo para nosotros. Aneudi, saliendo un poquito de nuestras fronteras, desde horas antes de que el presidente Trump anunciara sus nuevos aranceles a los demás países, China, Corea del Sur y Japón anunciaron que se unirían para contrarrestar eso. Digamos que en términos de política exterior, porque todo esto sacude el mundo. Sí, porque le abren un bloque allá. Sí, exactamente. ¿Qué podría verse en ese panorama? Trump sencillamente se adelantó. Porque eso de que nos vamos a unir en bloque Ese bloque viene por como esa quiera. medida que tú tomaste, eso es mentira. Esos bloques estaban en conformación. Desde antes Ejemplo de- de ellos el BRICS, a pesar de que, por ejemplo, entre la India y China se están matando, pero eso no ha impedido que estén en el BRICS. O sea, Trump sencillamente lo que hizo fue analizar de forma acertada la tendencia geopolítica y calculó que dar ese paso no iba a alterar la tendencia, pero sí iba a hacer que Estados Unidos se diera a sentir en el tablero global. Antes de. Simple. Antes de. O Estoy- sea que estoy esto es un juego de acuerdo. ajedrez. Sí, sí, evidentemente, pero estoy de acuerdo con Aneudi. Es una manera inteligente de él ponerse adelante para que entonces no se vea que golpearon a Estados Unidos con la conformación de ese bloque y entonces le está respondiendo, sino que él está dando adelante y ellos se están unificando para responder Mira, por por su ejemplo, política. otra jugada brillante de Donald Trump. Su constante acercamiento y coqueteo Con Rusia. con Rusia. Sí.
que es criticable, pero Lo está dividiendo. Lo que la gente ignora Claro. es que la amenaza no es China, la amenaza no es Rusia, la amenaza es el binomio o el bloque China-Rusia. Rusia-China. Claro. Y Que él sabe que no se va a dar con India por la competencia que hay entre el mercado chino y el mercado Pero indio. vámonos a la historia reciente. Esa misma jugada la aplicó Henry Kissinger Sí. en el gobierno de Nixon. Claro. Impedir Pero a la inversa, acercándose a China, Mao Zedong con la a China. diplomacia de Incluso con la hizo un diplomacia viaje, de- primero de viajó ping-pong. secretamente él a China para allanar el camino para un año después llevar al propio Henry Kissinger, precisamente para evitar o terminar de dividir a Rusia y China tras el error geopolítico de Claro. Rusia de ocupar una franja de Vietnam. Así es. Como conclusión, mantenernos expectantes a ver qué va a pasar, porque esto no está escrito en piedra, sino que puede modificarse. Yo estoy de acuerdo. Hay que ver cuál sería la respuesta, ¿no?, a nivel de cada uno de los sectores. Pienso que Zona Franca, de manera particular, puede ser muy afectado. Nosotros no tenemos mayores problemas a nivel de aranceles o medidas no arancelarias que disminuyan el comercio con Estados Unidos. De hecho, recientemente hubo un informe del Departamento de Comercio americano donde se mostraba eso, y lo que más se mencionaba era temas con el etanol, los temas con el arroz y los quesos. Pero en general República Dominicana ha demostrado ser muy buen aliado de Estados Unidos. Por último, Richard, ¿tú entiendes que esta medida es más económica que política o más política que económica? Muy difícil de decirlo. Yo creo que Trump tiene el marco de pensamiento que tenía Robert Taft, que fue el candidato que perdió la nominación republicana de Dwight Eisenhower en el 52. Entonces yo creo que es más una medida política aislacionista. Ahora bien, lo que él quiere es tratar de reacomodar un poco el comercio internacional con aranceles. ¿Tú, Aneudi, qué dices? ¿Más económica que política o más política que económica? Para mí, más político que económico enteramente, sin dudas. Muchísimas gracias, Aneudi Santos, y muchísimas gracias, Richard Medina, y muchas gracias a Lisette Selma por permitirme el honor de estar aquí acompañándoles. Gracias por la invitación. Muchas gracias, jóvenes, gracias por darnos sus miradas a este tema que definitivamente nos mantiene expectantes. Tú sabes que Licey es como anti-Trump, dijimos. es anti-trumpista, ¿verdad? No, Tú sabes no, que no. me ataca cada rato y me dice, porque el amigo tuyo se No, puso a estar poniendo arancel y yo cosas. te doy cuerda con ese Pero es señor. que los aranceles Qué es un va. tema viejísimo. Desde Asiria estamos bregando con Sí, esto de los es aranceles. correcto. Desde Asiria. Los 3000 fenicios, años como antes. chiste. ¿No? Sí. Claro, los Es así, fenicios. Es así, señores. Amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrega. Que desde ahí no se mueva, no toque el control, porque en ¿Qué breve viene ahora? comienza Luna Llena. Buenas noches, Hasta señora. Hasta mañana. mañana.